las historias, porque creo que Marcelo relata muy mal. Sí, Más así allá es. de que puede haber cosas secretas, incluso en estas pláticas, Relata muy mal. en la Casa Blanca, en Washington, donde a lo mejor hay cosas que no hay que saber, pero que están involucradas, eso sería parte de la realidad. Relata muy mal. Como Marcelo. espía. Porque sí, o sea, parece que nosotros tenemos, además de ir viviendo la historia día a día, hay que irle escribiendo para que se entienda. Así es. Porque no la saben platicar. Algo pragmático que se parece mucho a lo que hemos platicado aquí. Algo muy pragmático es, bueno, este cabrón lo que quiere es que la frontera empiece en Chiapas. Eso es lo que quiere. Esa frontera. ¿Qué opción tenemos? Ya viste tú que cuando se enojó con lo de los aranceles, el peso se fue a más allá del 20. Y cuando ya se calmó, volvió el peso a su cauce. Ese es el tamaño del poder que tiene la lengua viperina este cabrón. Es Bueno, el poder de los mercados. exacto. Él quiere ahí la frontera. Ok. ¿Cuánto le va a costar? Broso, No, nos va a dar el dinero para inaugurar. También. A eso sí Nos le entramos. nos va a dar. A eso va. pero Eso nos eso va a dar sí el va. dinero suficiente para Pues inaugurar la entonces, zona que diga Centroamérica. tercer país seguro Broso, y que den Ahora, lana. espérate, porque tercer país seguro Eso es otro tampoco negocio. podemos ser. Si ves los requisitos que hay para ser tercer país seguro, no calificamos. Y Marcelo, que no sabe contar las cosas, ha querido vendernos que él puede vender una versión distinta al tercer país seguro, pero que funciona como funciona el tercer país seguro, porque necesitas tener cierta economía, no la tenemos. La seguridad que se requiere, no la tenemos. Entonces, una nueva figura. Como no lo saben platicar, estamos así 2 semanas, porque a lo mejor es muy pragmático. Pero, es decir, nosotros Broso, le vamos a si dar no la lo seguridad saben en la frontera y él nos va a armar. Pero en la sur. Exacto, en la frontera, sí, Broso, en la frontera pero el sur, problema- la nueva geopolítica con polines y mosaicos. permítame Broso. que- Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. Y por supuesto ya el típico saludo de todos ustedes. El gran abrazo a todos mis amigos que están en la Unión Americana, que ya escucharon a este payaso tenebroso de Víctor Trujillo, el cual dice que Marcelo Ebrard no sabe expresar todo lo que nos quiere decir acerca de los acuerdos que tuvo allá con Donald Trump. Le da la dura crítica, ya saben sarcásticamente cómo es Broso, tal como si los mexicanos fuéramos unos tontos. Así nos quiere tratar Broso, como si ellos tuvieran la traducción tal al idioma, ahora sí digamos, chairo, como si las palabras de Marcelo Ebrard no fueran entendibles, fueran muy cultas, de un nivel muy alto, con unos tecnicismos que no entendemos, pero no, Marcelo Ebrard es muy práctico a la hora de hablar, no se la quiebra, está en las mañaneras, agarra el mismo léxico de Andrés Manuel López Obrador, y pues aquí Broso quiere dárselas ahora sí de muy crítico y se vuelve criticón. En ciertas cosas tiene razón, pero no en la de que Marcelo Ebrard relata muy mal y que no sabe platicar la historia. La historia está bien contada. Y de todos sabemos el poder de los Estados Unidos. Siempre hemos sabido al lado de quién estamos al lado. Del gran monstruo comercial de todo el mundo, no nada más de México. El monstruo comercial del mundo, el que tiene atosigado a medio mundo. Antes lo tenía todo el mundo, pero hoy existe el contrapeso de China junto con Rusia y otros países aliados ahí que se le adhieren a esos dos países que son los más poderosos ahorita allá en el lado oriente, allá por el lado de Asia. Entonces, que no nos vengan con esos cuentos tan grotescos de que a Marcelo Ebrard no se le entiende. Pero vamos a escuchar ahora sí que la mesa se puso muy, muy, muy candente, donde también Julio Hernández Astillero le arregla la plana a Lezama. Creo que ya lo trae de encargo. Ese Lezama es un escritor fifí de esos conservadores. Y cada rato que va, por cierto, en el programa le estuvo dando duro y tupido. Vamos a ver ese momento para que usted se entere cómo le da. Y luego ya vemos
todo completamente los últimos 5 o 6 minutos de ese programa, en el cual estuvieron más que todo debatiendo los unos a los otros. Se puso bueno la historia. Vamos a ver a estos señores cómo Julio Hernández empieza a arreglarle la plana a Lezama, el opinólogo, columnista. Deadline, searching for the latest version. Ya se nos metió aquí un virus. It is not about the money, but the financial freedom that the money provides. Hey guys and gals, I'm Jason Bond. Vamos a quitarlo, que no es tiempo de ver virus. Ahora sí vamos a ver el instante en el cual le da su recia aquí Julio Hernández Astillero al gran Lezama. Bueno, fue una plática interesante a raíz de lo que sucedió toda esta semana. Algo muy especial para la política nacional, amigos de Conexión. Creo que es importante estar desdeñando todos nosotros todo este tipo de argumentos que hacen también otro tipo de opinólogos, ya que los diferentes puntos de vista nos hacen tener a veces una diferente visión de lo que se está viendo aquí en México. Corre videotape para escuchar a estos señores cómo se agarran del chongo. Y segundo, Julio, yo me gusta también mucho insinuar que el resto de la mesa teorizamos en temas muy etéreos. Pero que no ¿por qué insinuar? Lo digo expresamente. No lo insinúo, lo digo claramente. Y creo que lo que Pero está... le das un mal nombre al realismo. El realismo no Bueno, tiene que ser suicida. dices claramente que nosotros somos muy teóricos. Lo que estamos planteando... Julio, déjame, nada más permítame acá una participación diciendo, primero, lo que quiere Trump me parece no es que la frontera sea en Chiapas, creo que lo que quiere Trump es ganar la elección. Esos son dos cosas diferentes. Y segundo, Julio, yo respeto y me gusta mucho tu opinión porque siempre me aclaras muchas cosas, pero te gusta también mucho insinuar que el resto de la mesa teorizamos en temas muy etéreos. Pero que no ¿por qué tienen... insinuar? Lo digo expresamente. No lo insinúo, permíteme. lo digo claramente. Y creo que lo que Pero está... le das un mal nombre al realismo. El realismo no tiene que ser suicida. Dices claramente que nosotros somos muy teóricos. Lo que estamos planteando aquí... ¿Estuviste por lo menos, en Reino Unido, o por lo menos mi... Perdón, ¿estuviste en Reino Unido? Sí, estuve en Reino Unido. Okay. Se escucha flemático. Sí. Mi cuestión, lo que quiero plantear ahorita es que lo que yo estoy planteando, por más teórico que sea, es el trabajo que justamente México no ha hecho en muchos años. El no haber diversificado sus relaciones políticas internacionales y haber construido una diplomacia pública al interior de Estados Unidos, que son dos políticas concretas que te estoy diciendo. Política. En los últimos 20 años ha hecho, Julio, desconocimiento de la realidad Julio, práctica. no es un debate, estamos argumentando ideas. Permíteme acabar mi punto. Es lo que... Bueno, si quieres un debate político, creo que con esta misma amenaza, yo creo que ya hay otros elementos que la Cancillería mexicana y el Estado mexicano pueden utilizar para poderle hacer frente. Sí. Rodilleras. No, yo creo que hay que entender esto como una decisión económica. Las tarifas, a pesar de que tiene un fin electoral, cuando es implementado ya en la realidad, tiene implicaciones económicas. Esas implicaciones económicas no solamente afectan a México, sino afectan a Estados Unidos. Por ejemplo, a la industria de los automóviles, que son las industrias más fuertes en Estados Unidos. Por ejemplo, también a estados como Texas, uno de los estados más poderosos del republicanismo en Estados Unidos y aliados de Donald Trump. En ese sentido, no estamos tampoco completamente aislados. Ahora, en el tema del tratado entre Estados Unidos y México, que se manejó mucho que si había elementos secretos o que si no había... el nuevo. No, el tratado para que no hubiera tarifas. Sigue. Que había elementos secretos. A mí sí me pareció muy interesante que hubiera tanto escándalo alrededor del tema de que hubiera elementos secretos en ese tratado. Cualquier tratado entre dos estados tiene elementos secretos que tú no puedes volver públicos por razones de seguridad nacional. O por razones simplemente que funcione el tratado. Pongo un ejemplo. Si Estados Unidos y México hubieran acordado que México fuera un puente para sacar a Maduro de Venezuela, por ejemplo, que México tiene la posibilidad de hacerlo por no haberse lo vas a declarado poder decir. Si tú lo dices públicamente, entonces pierdes la posibilidad de ser ese puente. Sí. Entonces se acaba
descartaba la posibilidad de un tratado. O sea, anuncias que vas por Emilio Lozoya. Si uno de los acuerdos es el intercambio de información de seguridad nacional. O que no entregas, o que no te vas por Peña. Exacto. Claro. Bueno, todo ese tipo de cuestiones no pueden ser públicas porque pierden sentido. Sí. Lo que sí me cuesta trabajo entender es el aislamiento de López Obrador ante esta crisis. Como dicen mis compañeros en este programa, es muy claro que la política exterior hoy en día es la mejor manera de salvaguardar la política interior, porque además de que México tiene una posición naturalmente endeble económicamente con Estados Unidos, hoy en día las decisiones de este gobierno, Aeropuerto, Pemex, han debilitado aún más la posibilidad de la economía de mantenerse estable ante un escenario internacional poco favorable. Entonces, en esa circunstancia donde se obstina López Obrador en las cuestiones económicas internas, pues tendría al menos que, digamos, compensar con una política externa más robusta y sin estar tan aislada. Y ahí es donde entro en el último punto, Julio, y te contesto la parte geopolítica. Tú dices que Centroamérica se vuelve una parte geopolítica del sur de México, una sola región. Yo lo que creo es que eso siempre ha sido el caso. La geopolítica, hay que recordar que es el estudio de cómo la política, la geografía y la cultura están relacionadas. Y en ese sentido, el sur de México, Chiapas y Oaxaca notablemente, históricamente han estado mucho más cercanas geopolíticamente por geografía y por cultura a Centroamérica. Hay que recordar que Guatemala reclama el Soconusco, que Chiapas entró a México por forma consensada, no fue parte, digamos, de la independencia de la misma forma que el resto del país, y que además hay una herencia cultural común con Centroamérica, y que geográficamente también hay una separación de montañas, ¿no? En que separa el sur del centro. Entonces, eso siempre ha sido el caso, y yo sé que estás alzando la mano, pero es radio, no te pueden ver los espectadores. Pero te tengo aquí para que lo traduzcas. Pero el último tema es México en este sentido. Mira, ahí se pasa en la tele, mira, se llama YouTube. No, Julio, tienen una super cámara, después les voy a pedir. Julio, nada más todos sus turnos pasados, perdidos, y viene y los vuelca de un México tiene una nueva posición que jugar en el mundo. Eso me parece que es la consigna de todo esto. México por primera vez en mucho tiempo tiene que asumir a Centroamérica como una parte geopolítica de México, no del sur. Tiene que asumir América Latina y tiene que buscar nuevos horizontes fuera de Estados Unidos. Clon, el clon en el ring que dice tiempo. Julio, déjame decir una cosa. La verdad es... Bueno, amigos de Conexión Online, ya vieron ahí la intervención del joven Lezama, donde dice que Andrés Manuel López Obrador ahora resulta que vive un aislamiento político ante la crisis que se vivió con los Estados Unidos y se sigue viviendo, lo tenemos hasta el día de hoy. Creo que ha sido el protagonista número uno de toda esta situación, el cual siempre mantuvo la calma y la cordura. Es cierto lo que habla sobre Centroamérica, pero que el aislamiento de Andrés Manuel López Obrador no estoy en nada de acuerdo. Siempre se mantuvo pidiéndole a los mexicanos tranquilidad, que todo se arreglaba por la paz, nada por la fuerza y nada por, ahora sí como le hace el copetón de Trump, como le dice Albino Córdoba, el copete violento, nada por la fuerza, sino todo por la razón, lo dice Andrés Manuel López Obrador, emitiendo esas palabras de Benito Juárez García. Y bueno, ahora vamos a escuchar al gran, ahora sí que se burla mucho de él, siempre la regla la plana, siempre lo trae ahí de un ala a Julio Hernández Astillero. Vamos a ver qué le dijo Julio Hernández Astillero al gran Lezama y lo pone en su lugar como siempre. Estuvo un tiempo ahí viviendo en Inglaterra opinólogo. Vamos a escucharlo. Que hay mucha poesía política y mucha lectura de altura que pretende aplicar fórmulas pues románticas respecto a lo que es una realidad política tajante. En concreto, en México estamos viviendo ya las consecuencias de todo esto, que en el fondo, a mí me gustaría decir, el apellido Trump,
el partido, la etiqueta republicana. Significan, en términos históricos y generales, han significado lo mismo para México con otros apellidos y con otros partidos. No vamos a estar mejor si llega al poder el Partido Demócrata. Son variantes solamente de estilo y solamente operativas, pero en el fondo la política de Estados Unidos está regida por los intereses superiores que manejan la política de la gran nación que ejerce un control mundial. ¿Y lo hasta global? ahora. Lo global, pues sí. Entonces, da lo mismo con Trump o con Hillary o con quien sea, con Clinton o con Obama. México tiene un destino, ahí el destino manifiesto, que es el de la sumisión y el sometimiento por la vía económica, que es una realidad imperiosa en este momento. Por otro lado, en la realidad mexicana estamos viendo... ¿Ese es nuestro destino? En nuestro Nada más para saber lo de la sumisión. O sea, y esa es la parte no teórica, estar empinado. No. Nuestro destino es reconocer poética. Esta es la parte no poética, es ojo, reconocer porque la cuando se venga la poética, quién La sabe parte cómo no ser. poética es estar empinado. Esta es la realidad. Somos unos hijos de la... Esta es la de los datos, la de los números. Es que ¿de dónde sale la Una posibilidad? cumplida disculpa al señor Sanders. ¿De dónde sale la posibilidad de pensar que se puede diseñar una política distinta solamente con el saludo al presidente chino o con cosas que simplemente son escénicas pero no van al fondo de las cosas? México está hoy en el gran problema. Bien. Pero ¿cuáles serían las consecuencias? Pero explícame el fondo del problema, eso es lo que más interesaba. Romper la dependencia excesiva de Estados Unidos, volvernos por fin multilaterales, es un pendiente que ha tenido la política exterior mexicana. Está España. España es socio natural de México. Están los países sudamericanos. Lo hizo Lula. Deja que comente esto, Julio, porque a mí me pareció escuchar, no sé de ustedes, pero que nuestro destino manifiesto era estar empinados. El destino manifiesto en el sentido irónico de lo que dijo el propio Monroe. Convertámonos al Islam. Ese pareciera. Sí, también eso podemos decir, que podemos convertirnos al Islam. Yo me duelo de que Julio está haciendo esta tesis casi al final del programa, porque esto da para uno entero, ¿eh? Claro, pero él sabe que se acerca. Él sabe que se acerca el final y sabe qué es lo que siente. Claro, Oigan, pero el otro asunto, descomposiciones políticas, una Secretaría de Gobernación desplazada que ha sido hecha a un lado tajantemente, un nuevo mini gabinete encabezado por el vicepresidente provisional, mientras no se le atraviese una línea dorada, que es el de Marcelo Ebrard, una discusión interna con personajes como Porfirio Muñoz Ledo, con una cierta reticencia a Ricardo Monreal, problemas internos en la integración de un gabinete que no está funcionando adecuadamente, todo eso en el esquema, una Secretaría de Hacienda que no está participando tampoco en el diseño y la operación de lo que se está haciendo en el sur, y la guadaña o la imposición de la realidad económica desde Donald Y lo decía Trump. Mauricio al principio, hay broncas en la familia. Hay problemas en la familia, pero déjame usar poesía política, diría Julio Astillero. El bate, Mauricio Merino. El bate. La gran cosa, Julio, de la historia es que no está escrita, sino que se va escribiendo. Y esto creo que se puede demostrar más o menos. Entonces, decir que simplemente estamos condenados al sometimiento con los Estados Unidos efectivamente abre la puerta a un debate inagotable. Existencialista. Yo creo que sí, y casi religioso. Psicológico, sí. No, casi religioso, así lo determinó Dios. Entonces, a eso nos someteremos. ¿Así lo dijo Porfirio Díaz? Así dijo don Porfirio, tan lejos, al revés, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Trump dice que el acuerdo migratorio con México incluye un plan de tercer país seguro y los esfuerzos para contener pero la afortunadamente, migración querido, afortunadamente la política se va creando. Y lo que tenemos que hacer, y en eso coincido absolutamente contigo, es dejar atrás, eso sí, cualquier toque de ingenuidad. Esta idea, deja de ponerlo así, patriotera, según la cual todos los mexicanos estamos listos al grito de guerra, y el acero a prestar, y el bridón. La política maciosar, sí. Lamentablemente eso no es cierto.
lamentablemente. Hay muchos más intereses cruzados, hay muchos más posiciones ideológicas que están calculando la siguiente elección, tanto en los Estados Unidos como, por cierto, de México. También están pensando en el grupo de Morena, quién eventualmente podría llegar a suceder a Andrés Manuel López Obrador, porque eso también se está pensando. No es cosa menor que Marcelo Ebrard esté teniendo este protagonismo. Lo cual es muy peligroso para él mismo. Claro. Para él mismo. Sí. Si Reveras quisiera seguir adelante, tomar este toro por los cuernos, porque puede ser el primer fusible. Va a ser, claro. Parecería si que va a ser. Sale mal, de hecho, mal, el primer él fusible. será el responsable. Sí. Para eso le dieron tribuna. Pero sin ingenuidades y sin patrioterismos chafas, digamos, yo creo que sí hay todavía recursos suficientes para hacer política y para enfrentar por lo menos el daño más palpable, más inmediato que nos puede causar el señor Trump. Tanto la política que se hace allá en los Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos. Yo creo que es el momento de salir de la condición depresiva típica de México frente a Estados Unidos, reconocer en el mundo que estamos, que es un mundo multilateral, aunque le duela al señor Trump, que ese es el mundo contra el que está luchando. Tenemos que reconocer nuestros aliados, y no son pocos y no son pequeños. Primero, los demócratas dentro de Estados Unidos, que lo odian, como decía, pero lo odian más que nosotros. La prensa norteamericana, que también odia a Trump. Los mexamericanos, 29 millones de votos no son pocos en Estados Unidos. Nuestros consulados, 55 consulados, más que ningún país en el mundo. Hay que abrirnos también al resto de los países del mundo que están luchando contra esta visión de Trump, que dice Julio que es una visión, yo digo que es una locura, que es una cosa mucho menos metódica que una visión. China es bien importante en este momento. No es irse a tomar la foto y darse el apretón de la mano nada más, es llegar a acuerdos económicos, y es decirle a Trump desde afuera, a lo que más le importa: usted no es el hombre fuerte del mundo, hay otros hombres fuertes, y estoy usando con dolor la palabra hombre fuerte, pero es verdad. Hay que ir a darle la mano y crear acuerdos con los países europeos, con Angela Merkel, que también tiene el mismo problema que nosotros. Hay que ir a Sudamérica. Y en la realidad a política, Sudamérica, ¿qué va a suceder? Sí, pero depende. Cuando decimos la solución de la política interna no es la política interna, la solución a la política exterior no es la política interna, esto es en lo que se traduce: salir al mundo, hacer política exterior, que no hacemos. Ahora, también habría que contar muy bien las historias, porque creo que Marcelo relata muy mal. Sí, más allá de que puede haber cosas secretas, incluso en estas pláticas, en la Casa Blanca, en Washington, donde a lo mejor hay cosas que no hay que saber, pero que están involucradas, esa sería parte de la realidad. Relata muy mal, como Marcelo, espía. Porque sí, o sea, parece que nosotros tenemos, además de ir viviendo la historia día a día, hay que irle escribiendo para que se entienda. Así es. Porque no la saben platicar. Algo pragmático que se parece mucho a lo que hemos platicado aquí. Algo muy pragmático es, bueno, este cabrón lo que quiere es que la frontera empiece en Chiapas. Eso es lo que quiere, esa frontera. ¿Qué opción tenemos? Ya viste tú que cuando se enojó con lo de los aranceles, el peso se fue a más allá del 20. Y cuando ya se calmó, volvió el peso a su cauce. Ese es el tamaño del poder que tiene la lengua viperina este cabrón. Es el poder de los mercados. Exacto. Él quiere ahí la frontera. Ok. ¿Cuánto le va a costar? No, nos va a dar el dinero para inaugurar. También. Eso sí le entramos. Nos va a dar. A eso va. Nos va a dar el dinero suficiente para inaugurar la zona que diga tercer país seguro y que den lana. Espérate, porque tercer país seguro tampoco podemos ser. Si ves los requisitos que hay para ser tercer país seguro, no calificamos. Y Marcelo, que no sabe contar las cosas, ha querido vendernos que él puede vender una versión distinta al tercer país seguro, pero que funciona como funciona el tercer país seguro, porque necesitas tener cierta economía, no la tenemos. La seguridad que se requiere, no la tenemos.
Entonces, una nueva figura. Como no lo saben platicar, estamos así 2 semanas, porque a lo mejor es muy pragmático. Pero, es decir, nosotros Broso, le vamos a dar si la no lo seguridad saben en la frontera y él nos va a armar. Pero en la sur. Exacto, en la frontera, sí, Broso, en la frontera pero el sur, la nueva geopolítica con polines y mosaicos. Permítame Broso, pero el problema de no días, saber platicar Broso, algo es que no lo permíteme, sabes pensar. Broso, Te lo tienes que platicar antes de saber Sí, pensarlo. sí. Broso, Entonces necesitamos pensar por una vez en la política exterior mexicana. Y creo que tenemos al hombre correcto allí. Yo estoy de Abraham acuerdo que es el hombre piensa. correcto. Hay que pensar, hay que articular, hay que escribir ese relato, ponerlo en la práctica y además que todo el mundo lo conozca. Broso, déjame La acabar el realidad programa geopolítica diciendo, se impone, ¿eh? Julio, déjame, nada más permítame acabar en participación diciendo, primero, lo que quiere Trump, me parece, no es que la frontera sea en Chiapas, creo que lo que quiere Trump es ganar la elección. Esos son dos cosas diferentes. Y segundo, Julio, yo respeto y me gusta mucho tu opinión porque siempre me aclaras muchas Qué bueno, cosas, qué bueno, pero te qué gusta bueno. también mucho insinuar que el resto de la mesa teorizamos en temas muy etéreos. Pero que no ¿por qué tienen- insinuar? Lo digo no lo insinúa, expresamente. lo dice No lo siempre. insinúo, lo Permíteme. digo claramente. Y creo que lo que Pero le está... das un mal nombre al realismo. El realismo no Bueno, tiene que ser suicidio. Dices claramente que nosotros somos muy teóricos. Lo que estamos planteando aquí, ¿Estuviste en Reino Unido, o por lo menos mi... Perdón, ¿estuviste en Reino Sí, Unido? sí estoy en... Ok. Se escucha flemático. Sí. mi cuestión, lo que quiero plantear ahorita es que lo que yo estaba planteando, por más teórico que sea, es el trabajo que justamente México no ha hecho en muchos años. El no haber diversificado sus relaciones políticas internacionales y haber construido una diplomacia pública al interior de Estados Unidos, que son dos políticas concretas que te estoy Poesía diciendo. política. En los últimos 20 años ha hecho, Julio, que hoy... Desconocimiento de la realidad Julio, práctica. no es un debate, estamos argumentando ideas. Rollo. Permíteme acabar mi punto. Rollo. Es lo que... Bueno, si quieres un debate político, creo que no es el espacio. Un debate intelectual es lo que te estoy planteando. Y te estoy diciendo que esas ideas planteadas en la realidad hace 20 debates son años intelectuales, a hubieran fuerza. permitido que hoy en día México tuviera más posibilidades para poder negociar con Estados Unidos. Lo ha hecho antes. Cuando quiso firmar el Tratado de Libre Comercio por primera vez, México mandó a hacer lobbying en Estados Unidos para que esto se pudiera lograr. Hay políticas que se pueden implementar y que porque no se han implementado, porque justamente han sido tachadas como que no eran inmediatas, como que eran muy teóricas, porque tú quieres solo vivir en la inmediatez, hoy nos ponen en una Emilio, posición la muy inmediatez se endeble. acaba con el reloj cronómetro que nos indica que se acabó el Bueno, tiempo. pero nos ponen en una posición simplemente muy endeble por no haber pensado las cosas con su debido tiempo Esa es la y de la realidad. manera teórica en su debido momento. Esa Yo es creo la que realidad. pensar en la realidad inmediata todos los días, Julio, no es la solución a los problemas de un país tan complejo como México. Es simplemente... Entre la poesía política y la prosa vulgar de la realidad, tenemos que acabar esta nueva oportunidad que hemos tenido de platicar. Ya tendremos otra, pero han salido cosas muy, muy buenas, esclarecedoras, otras muy, para ser optimistas, otras para ser muy pesimistas, otras para poder contar mejor las cosas que lo está haciendo el propio gobierno. Tenemos que explicarnos las cosas mejor. Gracias, Mauricio Medina. Gracias a ti, Broso. Muchas gracias. Y qué bueno. Bueno, amigos de Conexión Online, esta fue la plática muy sabrosa que tuvieron tanto los unos y los otros, cada quien con su justa razón. Vaya usted a juzgar, porque usted tiene la última palabra. Aquí se vieron las situaciones geopolíticas en las cuales vive México. Tan unos dicen que México debe de diversificarse por el mundo, pero otros opinan que es muy difícil porque estamos al lado de los Estados Unidos y si nos ven coqueteando allá mucho, demasiado, claro que debemos de tener un intercambio comercial con todo el mundo, pero si nos ven ahora sí de una manera excesiva, teniendo ese coqueteo con con el presidente de China o con el gobernante Putin de allá de Rusia, obvio que los Estados Unidos se van a poner celosos y nos van a aplicar unos aranceles de una manera, o las amenazas de Donald Trump como le hace, y va a empezar a hacer sus políticas esas de golpeteo, las cuales nos dañan de una manera soez, como lo vimos la semana pasada y la antepasada, donde el peso tuvo esos movimientos.
y en algunas cosas cada uno tiene su razón y los otros creo que sacan un sarcasmo muy grande, una burla muy grande al respecto, y pues vaya usted a juzgar, repito una vez más. El que tiene aquí la razón es usted. Usted es el que emite sus propios juicios a través de que Conexión Online le presenta a todos estos estadistas de la comunicación. Amigo de Conexión Online, se mantiene usted muy bien informado. No se le olvide suscribirse al canal, apretarle donde está la campanita para que usted se lleve los mejores opiniones respecto a la política, lo que sucede aquí en México. Vámonos riendo, raza.